Hechos capítulo 2, versículos 1 hacia el 4. Dice así: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Puede tomar su asiento. Hermanos, hermanas, una vez más les invito a que pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Lo más normal, lo más común es que en esta noche la gran mayoría de los que están aquí, como los que me van a estar escuchando a través de Majestad Televisión en un buen número de canales, y los que me van a estar escuchando a través de las radios en Centroamérica, como le dije, lo más probable, lo más seguro es que no me vayan a entender. Y se oye mal, porque alguien puede decir: hermano Rodríguez, si está hablando nuestro idioma, ¿cómo no le vamos a entender? Pero es que estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto es algo muy diferente a leer un libro de historia, a leer el periódico, que ya pasó de moda también el periódico. No es lo mismo leer algún libro de cualquier tipo. Esta es la palabra de Dios. Esto es único, no hay nada igual. Y por lo tanto, hay cosas que a uno no le es fácil entender. Si usted escucha hablar a un doctor, habla palabras y usa términos que uno no entiende, que solo ellos entienden. Nombran enfermedades que uno no entiende, solo ellos entienden, y muchas cosas. Por eso es muy probable que la mayoría de ustedes no me entienda. Y les voy a decir por qué. Porque es la primera vez que yo les voy a hablar acerca de este tema. Y cualquiera puede decir: hermano Rodríguez, en estos días pasados nos ha leído como 10 veces o en 10 mensajes Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. ¿Cómo no le vamos a entender? Pero ponga mucha atención, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos leyendo en el Nuevo Testamento es el cumplimiento, o es algo que tiene relación muy directa con lo que se anunció en el Antiguo Testamento. Y por eso yo les quiero invitar para que pongamos atención, porque en esta noche vamos a hablar de dos cosas. Una de ellas
el momento glorioso cuando Dios le dio al pueblo de Israel su ley, vamos a hablar solamente de los 10 mandamientos. Además, le dio muchas leyes al pueblo de Israel. Y yo siempre les digo, es necesario saber que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y que todos aquellos que Dios sacó por medio de Moisés de Egipto no habían tenido una relación íntima con el Dios de los cielos. Por eso usted se encuentra ahí en Éxodo, en Levítico, en Números, cómo Dios les daba leyes, una ley y otra ley, ley para esto, ley para aquello, ley para lo otro. ¿Por qué? Porque estaba dándoles a conocer su voluntad, lo que Él quería que hicieran y lo que no quería que hicieran. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces quiero que ponga atención que llegó un momento cuando Dios dio la ley de los 10 mandamientos, y eso yo les digo, nunca lo veamos como una ley, porque suena como a una ordenanza que tienes que hacer. Hay que mirarlo mejor como lo que Dios quiere, lo que Dios desea, la voluntad de Dios, para que podamos nosotros también ver a Dios con respeto, con amor, y que estemos dispuestos a agradarle, porque al Dios que yo conozco no se le sirve a la fuerza, se le sirve en gratitud. Hay muchos hermanos que piensan que le sirven a Dios para que Dios los gratifique, para que Dios los bendiga. Y yo les digo, hermanos, los que sirvamos a Dios debemos de servirle en gratitud a lo que ya Dios hizo por nosotros. ¿Me va entendiendo? Oiga bien, un día de esto les voy a hablar acerca del poder del sacrificio de Cristo. Y yo les digo, el sacrificio de Cristo tiene tanto poder que removió el pecado de nosotros. Creímos que Cristo murió y al creer en Cristo nuestros pecados son removidos y nos encontramos justificados delante de Dios. El poder del sacrificio de Cristo es tan grande que derrotó a Satanás, el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo agonizó y dijo, consumado es, se acababa el poder de Satanás. Terminaba el reino de Satanás y se levantaba el reino de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Ahora ponga atención, porque como le digo, es primera ocasión que yo le hablo acerca de esto. En 46 años que tengo predicando la palabra de Dios, nunca había predicado este mensaje. Me voy a morir de viejo y voy a dejar muchos mensajes sin abrir, para que se dé una idea lo que hay que aprender de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque mucho hemos escuchado acerca de Pentecostés. De pronto alguien te dice, ¿y usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Sí, por la gracia de Dios. ¿Y de qué clase de cristianos es? Y de pronto
tú contestas que es lo más indicado, pues yo soy del tipo Pentecostés. Eso quiere decir, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en la manifestación del poder de Dios. Y la gran mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra Pentecostés. Fíjense bien, Pentecostés. Todavía muchos no saben qué significa Pentecostés, pero ya lo van a saber en estos días. Pero lo que yo quiero decirles, que el que Dios haya dado su ley en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando Dios dice la palabra que con su dedo escribió los 10 mandamientos y se los dio al pueblo de Israel, ahí es donde Dios le da al pueblo su voluntad escrita. ¿Me entiende, hermano? Ahí es donde Dios le expresa a aquel pueblo que acababa de conocerle a él. Dios no le acababa de conocer a Israel. Dios conoció a Israel desde que estaban en Abraham. La Biblia dice que Israel salió de los lomos de Abraham. Algunas Biblias dicen de los riñones de Abraham. Quiere decir que viene del espermatozoide del hombre y engendra en el óvulo femenino. Y de ahí nació Isaac, de Abraham. Y a Isaac le nació Jacob. Y de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Piensa en esto, que cuando Dios saca al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no conocía a ese Dios. Una cosa es que ellos supieran que eran hebreos, que no eran egipcios, que estaban cautivos, que eran esclavos ahí. Y otra cosa es que tuvieran conocimiento del Dios Altísimo. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. Todo mundo conoce a Dios o sabe de Dios, pero solamente aquel que ha creído en Cristo Jesús se convierte en hijo de Dios y conoce a Dios íntimamente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, para que se dé una idea, si leemos ahí en Hechos capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Y una vez más le digo, es muy posible que haya hermanos o hermanas que no entiendan el tema. No importa que no entienda el tema, con que usted sepa que es palabra de Dios, con que usted escuche lo que hablamos con reverencia, con respeto a Dios, y la bendición de Dios es suya. Se va a manifestar de la misma manera que se va a manifestar en el que la entiende. ¿Qué dice ahí? Hechos capítulo 2, versículo 1. Oiga, cuando llegó el día de Pentecostés, ahí me voy a detener. Otro día le voy a hablar acerca del significado de Pentecostés. Pero ahora le hablo de Pentecostés porque la mayoría de nosotros ya tenemos una idea de lo que es Pentecostés. Conocemos más como el derramamiento del Espíritu Santo, el día que se derramó el Espíritu Santo, porque ahí lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4.
Ahora, lo que quiero compartirle y lo que quiero hacerle saber, que nunca he predicado este mensaje para que se dé una idea de lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Es que hay una gloriosa relación entre el día que Dios le dio al pueblo de Israel su ley escrita, oiga bien, con el día de Pentecostés. Y las dos ocasiones son gloriosas. Un día de esto les voy a dar otro tema que tampoco les he dado, y es relacionado a la ley de Dios. Hay muchos predicadores que hablan de la ley de Dios y presentan la ley como una maldición. Y yo les quiero decir, hermanos, el apóstol Pablo dijo: la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Me entiende? O sea, lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento es algo glorioso, es maravilloso. Yo tengo un tema que ya lo tengo acumulado desde hace muchos años, donde el título de ese mensaje es la gloriosa misión de la ley de Dios. Solo le digo algo muy pequeño, muy simple, que la ley de Dios es semejante a un siervo de los que había antes en un palacio, un sirviente al que se le daba la responsabilidad de criar al hijo del rey. ¿Me va siguiendo? Eran sirvientes los cuales tomaban bajo su responsabilidad los varones a los niños y los instruían y los guiaban para que fueran buenos príncipes y para que al final tomaran el lugar del rey. Ojalá que me entienda. Eran tutores, eran maestros que los tomaban en sus manos hasta presentarlos completos. Y el apóstol Pablo dice que la ley es el ayo. Hay palabras, por eso le digo que en la Biblia hay palabras que no se usan en los periódicos o en los demás libros. El apóstol Pablo dice: la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Ayo quiere decir tutor, responsable. Entonces dice, la ley es el sirviente aquel que toma al hijo y lo prepara y lo entrega ya preparado. Entonces la palabra de Dios del Antiguo Testamento, la palabra de Dios dada en la ley escrita, nos toma a nosotros y nos lleva, y a veces nos presiona y nos lleva hasta entregarnos a Cristo. Cuando nos entrega a Cristo ya termina su labor. Por eso yo le llamo la maravillosa misión de la ley. Un día de estos le voy a hablar de eso, es glorioso. Pero una vez más recuerde esto, hoy nos vamos a salir un poquito más allá del tema de Pentecostés y vamos a sacar esta maravilla que es el día que Dios dio su ley escrita, su voluntad escrita, su palabra escrita, para que se obedeciera. Cuando usted vaya a Deuteronomio capítulo 28, ahí va a decir: Dios, si ustedes hacen esto y esto y esto y esto, yo les daré esta bendición y esta bendición y esta otra bendición, si ustedes hacen eso. O sea, en la ley Dios pide que haga algo,
el hombre, la mujer. Y la mujer y el hombre buscan hacerlo, pero no pueden hacerlo porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque estamos dañados por el pecado y no podemos complacer a Dios como a Él le agrada. Y al no poder complacer a Dios, porque nosotros no somos capaces, no llenamos la medida, entonces nosotros buscamos dónde refugiarnos y el único que se presenta es Cristo. Y ahí es donde ya nosotros somos recogidos por Cristo, pero no es lo mismo que cuando Dios dice hagan esto y van a vivir. O sea, da el mandamiento y dice háganlo y les va a ir bien. Ahora Cristo dice recíbeme, cree en mí, cree que morí y resucité. Y al creer tú que morí y resucité, me voy a hacer uno contigo en espíritu. Y ahora ya no tienes tú que hacer nada. Yo ya lo hice. Yo ya viví una vida agradable a Dios en esta tierra. Cuando tú creas en mí, ya lo que yo hice te va a contar a ti. Vas a ser justificado delante de Dios. Y desde el momento que tú creas en mí, nada más ya no hagas nada tú, déjame a mí obrar. Y de ahí en adelante yo estaré haciendo la voluntad de Dios en ti. Yo estaré viviendo tu vida o estaré viviendo mi vida una vez más, pero ahora a través de la tuya. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Y le digo, posiblemente muchos hermanos no me entiendan, no importa que no me entiendan, Dios que sabe lo que les estoy diciendo va a estar bendiciendo su vida de una manera especial. Gloria a Dios. Entonces dijimos que hoy vamos a estar meditando en la relación espiritual entre la ley de Dios, dada en tablas de piedra, dada escrita para leerla y hacerla, al día de Pentecostés, cuando el mismo Espíritu de Dios viene a nosotros y se hace un espíritu con nosotros. Por eso le digo, hermano, hermana, ser cristiano no es cualquier cosa. Y el tiempo que vivamos sirviendo a Dios, debemos aprender, debemos conocer, porque no nos sirve prácticamente de mucho el que estemos en una iglesia nada más asistiendo, diciendo ya creí en Cristo, ahora ya me voy a congregar en una iglesia y todo va a estar bien. No, hermano, no es así. Usted no nace de nuevo en un edificio como este. Hay muchos predicadores que son ignorantes porque regañan a los hermanos y les dicen: usted no se vaya a ir a meter a la iglesia de ahí de la esquina o a la que está allá como a 1 kilómetro. Usted no se meta allá porque usted nació aquí en esta iglesia. Perdóneme, usted nació espiritualmente. Usted puede nacer aquí si va a nacer físicamente, si va a nacer del vientre de una mujer, pero si usted va a nacer espiritualmente, usted no necesita un lugar como estos. ¿Sí me entiende, hermano? Usted me puede decir: hermano, y si mañana me voy a otra iglesia, a mí no me preocupa que se vayan todos. ¿Cuál es el problema? Si no le gusta acá, si siente que no le pasamos alimento espiritual, ¿cuál es el problema? No se preocupa. No me preocupa. Yo doy mi mensaje, yo doy mi enseñanza, yo sé lo que estoy haciendo. ¿A poco el que sale perdiendo es usted?
Porque no se trata de permanecer tanto tiempo, tantos años en una iglesia. ¿Qué está haciendo en esa iglesia? Por eso una vez más le digo, usted no tiene ningún compromiso conmigo. Yo no le voy a decir, usted no se puede ir de esta iglesia porque usted aquí nació. No, Señor, usted no nació aquí. Usted nació espiritualmente de Dios. Usted nació espiritualmente al unirse en Cristo Jesús. Y lo que lo tenga acá no es porque usted me debe algo, es porque usted ha tenido una relación íntima con Dios y a cada día está alimentando su ser espiritual. Entonces grábese esto. Haga de cuenta que hace más de 2000 años, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés que acabamos de leer, en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, haga de cuenta que se estaba conmemorando, que se estaba recordando cuando Dios dio la ley allá en el monte Sinaí. El que se estuviera manifestando el Espíritu Santo en Jerusalén hace más de 2000 años, estaba recordando el momento cuando Dios dio su ley escrita para leerla y para hacerla. Era el antiguo pacto. Un día de estos le voy a hablar del antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese es otro tema que también tengo que compartirles. Y es glorioso y no se los he dado todavía. Imagínense lo que tenemos que aprender de la palabra de Dios. Entonces nada más grábese esto. Usted que ha leído Hechos capítulo 2 acerca de el bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, tiene relación con el momento aquel cuando Dios dio su ley, porque hizo saber a los hombres su voluntad, dio a conocer a los hombres su voluntad, pero escrita en tablas de piedra, escrita para que las vieran y para que hicieran la voluntad de Dios. Ahora hace más de 2000 años, con la manifestación del Espíritu Santo, era el momento cuando Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que antes de eso, Dios no podía entrar a usted, no podía entrar a mí, porque había algo que se llama pecado en nosotros, y el pecado es lo que estorba a Dios para que Dios no venga a ser morada a nosotros. Por eso cuando muere Cristo y se nos predica que Cristo murió y resucitó, y nosotros lo creemos, en ese instante el pecado es removido y el Dios que no podía venir a usted, el Dios que no podía venir a mí, ahora ya no tiene problema, porque el pecado era la barrera, era el obstáculo para que Dios no se manifestara dentro de nosotros. De manera que se da a conocer que Cristo murió y resucitó. Lo creemos en ese instante, el pecado es removido. La barrera que no dejaba entrar a Dios es removida y ya Dios puede entrar directamente. Entonces, al entrar Dios directamente, acuérdese, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Eso usted lo sabe, yo lo sé, eso lo hemos hablado mucho. ¿Usted sabe eso? Si yo le digo, ¿qué es usted? Soy templo del Espíritu Santo. Pero grábese esto. Allá
en el monte Sinaí, Dios estaba dando su ley. Ahí estaba Dios y ahí estaba la ley de Dios para que usted y yo la hiciéramos. Se estaba dando a otra gente, pero eran seres humanos como usted y como yo. Allá se estaba dando la ley, ahí estaba Dios en el monte Sinaí, pero no estaba dentro de ellos. Allá estaba Dios en el monte Sinaí y estaban escribiéndose los mandamientos por el poder de Dios. Por eso cuando usted ve alguna película, usted puede ver que en las tablas de piedra se está escribiendo el mandamiento, pero así como por el poder de Dios está apareciendo que se escribe el mandamiento, porque era el poder de Dios el que estaba haciendo aparecer los mandamientos, porque ahí estaba Dios. Dios estaba dando sus mandamientos. Y aquellos seres humanos tenían que ver lo que era la voluntad de Dios y tenían que hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios. Pero le digo, el problema es que la gente no podía hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenían una naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí el pecado se nos transmitió a nosotros. Y por lo tanto esa naturaleza pecaminosa no nos permitía hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando creemos en Cristo, el pecado es removido y el Cristo glorificado. Oiga esto, el Cristo glorificado. El Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que está en gloria es el que viene a nosotros. Dele un aplauso al Señor y luego le explico algo más. Oiga esto. Oiga. Por eso yo aquí le digo, en un verdadero cristiano no va a encontrar usted un amuleto o un crucifijo. No va a encontrar a Cristo en la cruz así sufriente, porque el Cristo del cristiano ya no está en la cruz. Cuando traemos un crucifijo, una cruz, estamos demostrando que traemos al Cristo muerto en la cruz. Pero si usted no trae nada y usted se encuentra con alguien y le dice, tú no crees en Cristo, mira, yo creo en Cristo, aquí lo traigo, pero lo traes colgado de la cruz, lo traes muerto. Y yo traigo al Cristo que murió pero que resucitó, y traigo al Cristo que está en gloria. Bendito el nombre poderoso del Señor. Y por eso también cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, no le presente nada más al Cristo que está en la cruz, presénteselo completo. Dígale, Cristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Pero Cristo también resucitó, y después que resucitó se fue a la gloria, y desde la misma gloria, en el momento que tú creas que murió y resucitó, ese Cristo glorificado vendrá a ser morada allá dentro de ti. Bendito el nombre del Señor. Como ya no hay pecado que se oponga, como ya no hay pecado que le cierre el camino a Cristo, porque usted creyó que Cristo murió por sus pecados, ese pecado es removido y ya el Cristo glorificado, no el Cristo muerto nada más, sino el Cristo muerto, resucitado y glorificado, entra usted, ese Cristo poderoso entra usted y ya comienza a hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, o con el Cristo crucificado me uní en su muerte, pero como el Cristo crucificado también resucitó, también me incluyó en la resurrección, y como también el Cristo crucificado y resucitado ascendió a los cielos,
no podía ir sin mí, me llevó con Él, y por lo tanto el Cristo glorificado es el que mora en mí. Y por lo tanto, una vez más le digo, no perdamos el tiempo, hermano, y no nos engañemos. No perdamos el tiempo con iras, con rencores, con amarguras, con cosas que a veces mostramos acá entre nosotros, porque eso no lo tuvo ni el Cristo que vivió acá. No sé si me explico. ¿Cómo podemos decir que somos verdaderos cristianos cuando andamos buscando destruir la vida de hermanas que están solitas en la iglesia, que son hermanas solteras o madres solteras? ¿Cómo podemos decir que nosotros somos verdaderos cristianos si el Cristo que anduvo en esta tierra ni siquiera tuvo ese tipo de vida? Mucho menos el Cristo resucitado y mucho menos el Cristo glorificado. Entonces, si el Cristo glorificado está en nosotros, ya no hay envidias entre nosotros, ya no hay rencores entre nosotros, ya no debe haber amarguras entre nosotros, ya no debe de haber cosas que nos estorben. ¿Está entendiendo, hermano? Ese es el verdadero Cristo. Y el demás es pura imitación, pura mentira. Por eso, comenzando nosotros los que predicamos, tenemos que entender eso, que es el Cristo resucitado y glorificado el que mora en nosotros. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en esta humanidad lo vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Entonces, grábese esto. Estamos mirando Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Y todo el capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo. Pues todo eso que sucede ahí, oiga, tiene relación con el momento aquel que Dios se manifestó al ser humano para darle a conocer su voluntad. Qué precioso. Allá puso Dios sus leyes escritas en piedra para que la gente se diera cuenta e hiciera aquello y le agradara. Pero el hombre no pudo agradar a Dios. Y a cada día se sentía más impotente. Y era lo que Dios quería, que el hombre se viera impotente y dijera, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Hay algo maravilloso. Grábese esto. Haga de cuenta que el día de Pentecostés se estaba celebrando aquel día en el monte Sinaí, cuando Dios tuvo a bien, cuando Dios, hermanos, se manifestó al ser humano para darle a conocer su voluntad. Nada más que allá estaba su voluntad escrita en tablas de piedra para que vieran lo que Dios quería y para que lo hicieran, y nadie lo podía hacer porque no era el propósito. Hace muchos años, un grupo en una familia quisieron quitarme de esa familia para que no les llevara la palabra, y eran unos muy religiosos
que ya no querían que estuviera visitando esa familia, y vinieron y me dijeron: ya no queremos que visites a esta familia, son nuestros familiares y ya no queremos que los visites. Y les dije yo: ¿y me pueden dar una razón? Y me dijeron: es que nosotros conocemos de Dios y nosotros los vamos a dirigir. Y les dije: les voy a hacer una pregunta. Ustedes tienen una religión, ya me lo dijeron. Díganme qué les pide esa religión para que agraden a Dios. ¿Y sabes qué me dijeron? Que cumplamos con los mandamientos. Y les dije: Dios no dio los mandamientos para que los cumplieran y se salvaran. Y eso es raro, ¿no le parece raro? Si ahí están los mandamientos y Dios dice: hazlos y te salvarás. Y yo digo: Dios no dio los mandamientos para que se salvaran, porque Dios sabía que no los iban a cumplir, porque al no cumplirlos no se iban a salvar. Dios dio los mandamientos para que ellos vieran que eran incapaces de cumplir los mandamientos y buscaran, y en eso descubrieran a Cristo. Y Cristo les dijera: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven a mí, únete a mí. Ya no vas a cumplir tú, yo voy a cumplir dentro de ti, pero me vas a dar la oportunidad de hacerlo. Entonces, grábese esto, y esto es maravilloso lo que sigue. Allá en el monte Sinaí, Dios dio su ley, Dios dio su voluntad escrita para que la hicieran. Y acá, hace más de 2000 años, en el día de Pentecostés, estaba escribiendo su ley allá adentro, en su espíritu. Así dice la Biblia, luego lo vamos a traducir. Porque ahora esa ley de Dios está allá en lo profundo. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice por ahí en Romanos capítulo 8 versículo 15: han recibido al Espíritu de adopción. Han recibido al Espíritu Santo que los adopta, que los recibe como hijos. Han recibido al Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. O sea, han recibido al Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios toma lugar en su espíritu, de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. Ahí dice en el verso 16: el Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El mismo Dios que es espíritu hace entrada a nuestro espíritu la parte más sublime de Dios en nosotros, el soplo de Dios en nosotros, la parte que tenemos semejante a Dios, el espíritu humano. Ahí viene Dios espíritu a nuestro espíritu humano. Y ahora desde nuestro espíritu, si nosotros le permitimos, ahora ya nosotros conocemos la voluntad de Dios desde nuestro espíritu. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestro espíritu. Y por lo tanto hacemos la voluntad de Dios desde nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios toma el control, toma lugar, el Espíritu de Dios se mueve, nosotros le permitimos y se puede hacer la voluntad de Dios, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros el que hace la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga esto, y una vez más, escúchelo. Usted va a encontrar en la misma Biblia
que se dice que como si uno tuviera un cambio en su vida, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y usted va a escuchar de predicadores que le van a decir que el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Oiga, y yo le digo, yo no creo así. ¿Cómo, hermano? Es que si nosotros decimos el Espíritu nos capacita para hacer la voluntad de Dios, es como que el Espíritu nos da lo que necesitamos para que nosotros lo hagamos. No sé si me explico. ¿Dejaría usted manejar su carro a un niño de 6 años cuando va en el freeway? No. ¿Por qué no? Porque no sabe lo que hace. Tiene que tomarlo usted. Puede ser que lo lleve ahí y el niño vaya moviendo el volante, pero usted va tomando el control de todo y le mueve al acelerador o al freno o al clutch, como sea, pero no lo va a dejar solo. ¿Por qué? Porque no es capaz. Y el hombre no es capaz de hacer la voluntad de Dios. Por eso yo le digo, aunque a veces en la Biblia parece decir que Dios nos capacita para hacer las cosas, es como si Dios nos hiciera capaces para que nosotros lo hagamos. Y Pablo dijo, un día de esto le voy a dar un estudio bien profundo. Pablo dijo, no es que la competencia sea de nosotros, la competencia proviene de Dios. Fíjese bien, no somos nosotros los que hacemos las cosas, es Dios en nosotros el que las hace. Una cosa es que Dios me haga capaz y luego yo haga aquello, y otra cosa es que Dios lo haga a través mío. ¿Sí me entiende? Hay veces que, fíjese cómo a veces nosotros cometemos errores. Hay veces que el predicador dice, esto lo hacemos por el Espíritu. ¿No le parece que eso es medio raro? ¿Cómo usted va a hacer aquello por el Espíritu? O sea que usted es el que lo hace y el Espíritu es el mediador, es el instrumento. No, señor, no hacemos las cosas por el Espíritu. Es el Espíritu el que hace las cosas a través de nosotros. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y por eso, allá en el monte Sinaí, Dios dio su ley y dijo, esto es lo que yo deseo, hagan esto y vivirán. Y les dejó la ley. Y desde que Dios dio la ley hasta que vino Cristo, nadie pudo agradar a Dios. Porque cuando estaba siendo bautizado nuestro Señor, ahí se oyó una voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. Habían pasado muchos años y no se había escuchado la voz de Dios decir aquello. Hasta Cristo dijo, este sí es mi Hijo. Este sí lo hace. Esto sí lo hizo. Pero ¿quién era Cristo? Era Dios encarnado. Era el mismo Dios manifestado en carne. Por eso lo podía hacer. Ahora piensen esto. Cristo dijo por allá en Juan 14, dijo, si ustedes conocieran a mi Padre, me conocerían a mí. Si me vieran o si pudieran usted darse cuenta que Dios se manifestó en carne, se darían cuenta que Dios está entre ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso le dijo Felipe, uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era el mismo Dios manifestado en carne. Y Cristo mismo dijo, las cosas que yo
hago no las hago por mí mismo. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las cosas. Imagínese esto. Imagínese qué error tan grande. ¿Cómo puedo decir yo que a mí Dios me capacita y que yo hago la voluntad de Dios, cuando el mismo Cristo dijo: yo no hago las cosas por mí mismo, es mi Padre que mora en mí el que hace las cosas? ¿Sí me va entendiendo? Entonces, por eso allá en el monte Sinaí, Dios dio su ley escrita en tablas para que la gente viera de aquí a las tablas y buscara hacer la voluntad de Dios. Al querer hacer la voluntad de Dios y no poder y desesperarse, empieza a buscar en los profetas la venida de Jesús y enfoca su mirada a Cristo. Cuando Cristo muere, por eso Cristo dice: cuando yo sea levantado, quiere decir cuando yo sea levantado en esa cruz, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. Todos me mirarán a mí. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Hermanos, el Antiguo Testamento es uno con el Nuevo Testamento. Hoy estamos centrándonos solo en una cosa. No quiero abrirme más allá, pero es gloriosa. Allá estaba Dios dando a conocer su voluntad escrita en tablas de piedra. Acá se estaba derramando el Espíritu Santo. El mismo Dios Espíritu estaba allá en lo profundo del hermano Anthony. Como se estaba manifestando en Cristo, se está manifestando en él, para que así como Cristo hizo la voluntad de Dios por la gloria del Padre, así también el hermano pueda hacer la voluntad de Dios, dándole lugar a Dios para que Dios sea el que lo haga, ya no haciendo nada nosotros, sino rindiéndonos a la santidad de Dios, rindiéndonos a la gloria de Dios, para que se haga la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cualquiera que vea al monte Sinaí y vea la voluntad de Dios escrita en tablas de piedra, no va a poder con libertad hacer comparación con el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se estaba recordando el día que Dios dio la ley escrita en tablas de piedra, pero acá estaba Dios dando su ley en el corazón, en el espíritu. Cuando se habla de corazón, a veces es directamente el espíritu, porque el corazón es solamente una cosita que nosotros conocemos. Es un miembro de nuestro cuerpo que nada tiene que ver con las cosas espirituales, pero se habla del corazón porque es la fuente de la vida, porque es el lugar más especial en el ser humano. Pero en sí, lo más especial en el ser humano es el espíritu del hombre, porque es el soplo de Dios. Acuérdese que la Biblia dice por allá en Génesis 2:7 que Dios sopló en el hombre su espíritu y fue el hombre un ser viviente. Ahí ya puso algo en el hombre que no puso en nadie más. Sopló de su espíritu, le compartió de su esencia. Por eso nosotros en parte somos semejantes a Dios, porque tenemos de su esencia. La Biblia dice que Dios imparte su espíritu cuando la criatura es engendrada, y Dios recoge el espíritu cuando el hombre muere. Por allá dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7 que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Dios sopla de su espíritu, Dios le imparte de su espíritu al ser humano, y cuando el ser humano muere, Dios se lo recoge. Dame acá lo que te presté. Te lo presté
para que tú pudieras comunicarte conmigo. Te lo presté para que tú aceptaras que yo te guiara por el Espíritu, porque así podía guiarte. Te quisiste guiar por la carne, te quisiste guiar por el alma, te quisiste guiar por las pasiones y por eso te perdiste. Y los que entendieron y me recibieron y se dejaron guiar por mi Espíritu, se salvaron y ahora son los ciudadanos del reino de los cielos. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Me está entendiendo, hermanos? Grábese esto, con eso nos vamos a quedar. Que allá en el monte Sinaí, Dios estaba dando su voluntad. Estaba dando a conocer su voluntad, plasmándola en tablas de piedra, para que el hombre viera aquello y tratara de hacerlo. Dios sabía que no lo iban a lograr por la naturaleza pecaminosa que tenían. Le voy a dar una idea con el capítulo 7 de Romanos. Oiga esto. Les voy a presentar a usted, hermano, hermana, como esposa de la ley. Le voy a presentar a la ley como un esposo. Y les voy a presentar a Cristo como un pretendiente. ¿Qué dice ahí, hermano? A ver, Romanos 7:1. Oiga. Primeramente hay una inscripción en letra negra. ¿Qué dice? Oiga, analogía tomada del matrimonio. Fíjese lo que dice ahí. Lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice, estoy tomando al matrimonio como un ejemplo para darles a conocer cómo se han unido con Cristo. Qué tremendo está esa. Miren, hay cada escritura que uno se queda asombrado. Por eso yo le digo, tengo 46 años leyendo la Biblia y yo estoy enamorado de la palabra de Dios. La vez que entendí esta escritura me quedé asombrado. Digo, Señor, de cuántas maneras nos hablas y a veces nosotros no entendemos. Ahí dice claramente, analogía tomada del matrimonio. Como diciendo el Espíritu Santo, estoy a punto de darles una revelación y tomo el matrimonio como ejemplo, el matrimonio de un hombre y de una mujer. ¿Qué dice el verso 1? ¿Acaso ignoráis? Ahí deténgase. ¿Acaso ignoráis? El Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos y les dice, ¿no sabes esto? ¿Estás en ignorancia de esto? ¿Acaso ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley. Oiga esto, dice, quiero hablar con los que creen conocer la ley. Quiero darles una idea de lo que representa la ley de Dios. ¿Cuál es la misión de la ley de Dios? ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Oiga, otra vez léalo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Está hablando con los cristianos. Pues hablo con los que conocen la ley. O si conocieran la ley, deberían de conocer esto. ¿Qué más? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Deténgase ahí. Acuérdese que al principio dice analogía tomada del matrimonio. Les voy a dar una enseñanza, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Les voy a dar una enseñanza de las cosas espirituales tomando como ejemplo el matrimonio. Y dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley es como el esposo. Habla del matrimonio y la ley es como el esposo. El esposo suyo, el esposo suyo, el esposo mío, el esposo del ser humano. No es el esposo de la iglesia. El esposo de la iglesia es Cristo.
Pero antes de ser la iglesia esposa de Cristo, es esposa de la ley. La ley aparece como el esposo, como un esposo muy exigente, un esposo que lo que exige es correcto, que no exige algo que no deba de ser. Todo lo que dice la ley es correcto, pero es un esposo que dice: haz esto y esto y esto y esto y te va a ir bien. Y la mujer, que somos nosotros, no puede decir que no. Hay que obedecer a la ley. Y ahí dice: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, desde que nace, por ejemplo, ahorita todo ser humano que nace casado con la ley. Somos como la esposa de la ley. Nace el ser humano casado con la ley, y luego dice más adelante, ¿qué dice más adelante, hermano? Porque la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. ¿Qué está diciendo ahí? Que así como en el matrimonio, dice, no se puede separar. Y yo quiero decirles aquí, cualquier persona o cualquier predicador que tome esta escritura para hablar sobre el divorcio está en un error, porque no es ese el mensaje que se da ahí. Ahí se está dando un mensaje de la relación íntima espiritual con Dios en Cristo, pero no tiene que ver nada con el divorcio o con esas cosas. Cualquiera que hace mucho tiempo allá en Guatemala, por el área de San Marcos, me citó un pastor diciéndoles a los hermanos ahí: su pastor está en pecado y se los puedo probar. Y me buscó por 8 días y no tuve tiempo de estar con él. El último día que ya no soportaba él, le dije: yo a las 5 de la mañana termino de estudiar, ¿quiere venir? Y fue ahí. Y dijo: sí. Y dijo: les voy a probar que él está en pecado. Y yo le dije: solamente te voy a decir una cosa, dame una escritura. Y me dijo: Romanos 7. Y le digo: entonces aquí se acaba la plática. ¿Por qué? Me dijo: porque Romanos 7 no se está entregando porque Dios esté hablando en contra de el divorcio o esas cosas. Dios está hablando acerca de la relación íntima entre el hombre y él. Y ahí dice: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mire lo que dice enseguida: pero la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Aquí la mujer casada somos nosotros, casada con la ley. Nosotros somos la mujer casada con la ley. ¿Qué dice enseguida? Pero si el marido muere, oiga, ella quedará libre de la ley. Deténgase ahí. Aquí el marido es la ley. Y la ley no puede morir, porque lo que Dios dijo en la ley, así tiene que ser. No puede morir. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Tiene que seguir unida a la ley. Vea lo que dice: si el marido muere, si la ley muere, se casa con otro. Pero como la ley no puede morir, entonces ¿qué, hermano? Cristo sí murió, y Cristo murió por mí. Y cuando yo creo en Cristo, me declaro muerto para la ley. Y al declararme muerto para la ley, ya la ley no me puede reclamar, porque ya morí con Cristo. Y al morir con Cristo, resucito con Cristo. Y cuando ya creo en Cristo que murió y resucitó, aparezco con otro, con Cristo Jesús. La ley no puede morir, pero yo sí puedo morir. Me declaro muerto con Cristo y me le pierdo. Ya no me puede cobrar la ley.
porque ya morí y ya no me puede cobrar. Y aparezco ya con Cristo. Vea lo que dice. Así que si en vida del marido, si el hombre en vida de la ley se uniere con otro, se llamará adúltera. Fíjese bien. O sea, el hombre o la mujer de no unirse con Cristo, de no creer en Cristo, no puede ser de nadie más. Fíjese bien, no puede ser de nadie más. Tiene que ser solamente de Cristo, creer que Cristo murió y resucitó. Ahí es donde está la unión con Cristo. ¿Qué más dice? Pero si su marido muriere, ella es libre. De tal manera que si que si se uniere a otro marido será adúltera. Siga adelante. Así también vosotros, oiga esto, así también vosotros habéis muerto a la ley, ya moriste para la ley, ya la ley no te puede cobrar, no te puede perseguir, no te puede decir que no puedes casarte con otro porque ya te le moriste. Moriste porque creíste en el que murió, pero el que murió también resucitó, y de pronto ya apareces por allá del brazo de Cristo y dice la ley, ¿qué pasó? Esa es mi esposa. Y dice Cristo, no, era tu esposa. Murió para ti porque creyó en mí que morí, pero yo también resucité, y porque morí y resucité, ahora Él puede vivir conmigo, ella puede vivir conmigo. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vea usted al hombre, a todo ser humano, hombres y mujeres que están sujetos a la ley, que están unidos a la ley, que tienen como esposo a la ley y no pueden hacer nada más, y ahí andan para arriba y para abajo, y la ley, como un hombre duro, rígido, dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y si no lo haces te condenas. Y ahí anda la mujer, pues no lo puedo hacer, pues a ver cómo le haces. Entonces de pronto aparece por allá un galanazo, de pronto aparece por allá Cristo, por allá aparece, y se nos va el corazón y diciendo, si me le pudiera escapar a este viejo que pues no es malo, exige y exige lo correcto, pero pues no hay forma de hacerlo, ni me ayuda. Y Cristo, acuérdate cuando dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Vénganse a mí, crean que morí, resucité y se le escapan a ese viejo, y yo lo voy a hacer en ustedes. Ese viejo, la ley no les puede ayudar, no ha venido para ser esposo de ustedes, ha venido para que ustedes vean que no lo pueden complacer y busquen a ver quién les puede ayudar. Yo les puedo ayudar, vengan a mí. Y ya viene uno a Cristo, y Él sí no solamente nos pide, sino lo hace a través de nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Nada más dese una idea de la mujer que tiene que cumplirle al esposo con todo lo que necesita cumplirle, pero el hombre no hace nada. Todo espera que se lo sirvan, que se lo den. Y vean a ese hombre que de pronto le dice a la mujer, ¿sabes qué? No te preocupes, yo me hago el desayuno. No te preocupes, yo plancho la camisa. No te preocupes, yo te ayudo aquí, yo te ayudo acá. Esa es la vida con Cristo Jesús, donde te ayuda a hacer las cosas. Ya no te exige, ahora te ayuda. Entonces, que se quede claro, esto es algo maravilloso, que se quede claro, allá en el monte Sinaí había truenos, había relámpagos, se oía la voz de Dios como un trueno. Acá se acuerda lo que pasó el día de Pentecostés. Allá se oyeron truenos y relámpagos y tronó todo. Algo similar allá.
pero ahora acá estaba entrando el Espíritu Santo a la vida del hombre para hacer a través del hombre la voluntad de Dios. ¿Qué relación tan maravillosa hay entre la ley en el Sinaí y el día de Pentecostés? La entrega de la palabra de Dios en tablas de piedra y la entrega de la palabra de Dios acá adentro. Y por allá en el Salmo 1 dice algo muy hermoso: bienaventurado el hombre que está en la voluntad de Dios, porque para él es una delicia hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos pesa hacer la voluntad de Dios, no nos pesa doblegarnos, humillarnos, quebrantarnos, lo que sea, por tal de agradar a Dios. Hay una gran diferencia, es lo que te está pasando, hermanito. ¿Qué me decía este joven? Hermano, yo no sé, pero yo he sentido un quebrantamiento acá adentro. Le digo, hijo, eso es lo que sentimos todos nosotros cuando ha venido el Señor a nuestra vida. Ya no somos los mismos, ya no somos agresivos, ya no somos golpeadores, maltratadores. Ahora nos sentimos apenados, avergonzados y dejamos que Dios nos mueva y que Dios haga su voluntad. Póngase de pie y vamos a hablar con Dios.